Bien, entonces fíjense que ahí lo que estamos observando son situaciones de riesgo. Son condiciones que se tienen que dar para que sea una situación. Fíjense, aunque hay riesgos, unas tienen un final feliz, otras no tan feliz como diríamos, pero no hay que buscarle riesgo entre otras cosas, ni tampoco tener de pérdida de vista la objetividad de lo que es evitar los riesgos en exceso para no tener problemas. Bien, entonces ya analizando estas situaciones de riesgo, no escapan mucho de lo que son las situaciones de riesgo de nuestro punto de vista general, nuestro punto de vista de salud. Y la pregunta que les tengo a ustedes es qué piensan de esta repregunta. ¿Sabe qué probabilidad tiene usted o sus familiares, amigos cercanos de tener un evento cardiovascular en los próximos 10 años? Ya como muchos de ustedes llenaron las encuestas, ya esa encuesta la observaron, la llenaron, la analizaron, y eso nos permite no ser unos magos adivinando lo que va a suceder a una persona en un futuro. Y eso se basa ya en la ciencia, en las estadísticas, en la bioestadística. Y en el 2018 se sacó esta pequeña guía de introducción de lo que es la determinación de riesgo cardiovascular, unas calculadoras de riesgo cardiovascular, ¿sí? Lo que nos permiten medir el riesgo. Se reunieron varias sociedades científicas. Fíjense cuántas sociedades científicas tenemos aquí. Creo que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 sociedades científicas se reunieron aquí para sacar un reporte del Colegio Americano de Cardiología y sacar las guías de la Sociedad Americana del Corazón para determinar y calcular lo que sería el riesgo cardiovascular. Ya basado en estas guías, ¿sí?, empezamos a utilizar lo que es la tecnología y aparecen las calculadoras de riesgo cardiovascular. Estas calculadoras de riesgo cardiovascular son varias, pero ustedes, por ejemplo, de esta página web, ¿sí?, pueden calcular y sacar, por ejemplo, la máquina de riesgo de la OPDS. Esta calculadora de riesgo cardiovascular nos mide varias cosas, nos mide el sexo, la edad, ¿sí?, la raza para verificar la carga genética, mide el colesterol, ten en cuenta el colesterol total, el HDL y el LDL, y también el toma o no de estatinas, también tiene en cuenta la presión arterial, la historia o no de diabetes y hipertensión, y obviamente si ha tenido la costumbre de ser fumador, el vicio de ser fumador, y obviamente la terapia con aspirina para algunos casos. Y eso hace que se termine una calculadora de riesgo. Hay lo que se llama incrementadores de riesgo. ¿Qué son? Por ejemplo, si ustedes tienen un familiar, un papá o mamá, o abuelo o abuela, ¿sí? Abuelo, o sea, la persona masculina menor de 55 años, o una mujer menor de 65 años, y cualquiera de ellos haya tenido un evento cardiovascular, a ustedes le incrementa el riesgo. Cualquiera de ustedes que tenga el colesterol LDL por encima de 160 y el HDL por encima de 190, que tenga lo llamado síndrome metabólico, que tenga una enfermedad renal crónica, que tenga condiciones que generen inflamación, como por ejemplo el HIV, la psoriasis, la artritis reumatoidea. En las mujeres, después de un parto, en un embarazo ya han tenido preeclampsia o tengo una menopausia temprana. Hay razas que obviamente tienen riesgo aumentado. Se considera que cualquiera que tenga ascendencia surasiática tiene riesgo aumentado. Los marcadores de lípido elevado, elevación de triglicéridos, una sensibilidad alta, la proteína C interactiva alta, es bastante más marcador importante. La elevación de la lipoproteína A, la elevación de la proteína B, y algo que no se tenía en cuenta antes y siempre debemos tener presente es la medición del índice de tobillo-brazo. Esa medición del índice de tobillo-brazo es sumamente importante y muy fácil de hacer en el consultorio y nos da un marcador biométrico bastante importante. Bien, entonces, ¿cuáles son los top 10 de cálculo de riesgo cardiovascular? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con el paciente es solicitar un perfil lipídico. El perfil lipídico que uno utiliza se llama perfil lipídico mínimo. El perfil lipídico mínimo es el colesterol total, el colesterol HDL, los triglicéridos y el aspecto del suero. Bien, eso es lo que solicitamos como mínimo para medir el colesterol total. ¿Qué calculamos? Calculamos el colesterol LDL y calculamos el colesterol no HDL. Estos son cálculos. Muy rara vez medimos el LDL, ¿sí? Lo que medimos del LDL básicamente es la ApoB, pero con esto es suficiente. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Las personas que tienen, obviamente, un riesgo relativamente bajo,
personas de más o menos de 20 a 40 años de edad y que no tengan ninguna enfermedad de base, lo que le decimos, mire, sabe que haga énfasis en manejar un buen estilo de vida para toda su vida. Eso de por sí reduce el riesgo cardiovascular y es la primera intervención para cualquier patología que nos lleve a riesgo aumentado, como por ejemplo el síndrome metabólico. Entonces, cualquier cambio terapéutico de estilo de vida hacia la parte sana nos aumenta la posibilidad de tener menos riesgo cardiovascular. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado? Lo que primero que tenemos que hacer con ellos es disminuir la cantidad de colesterol LDL. Y ahí utilizamos la dosis de estatinas llamadas alta intensidad o dosis máxima tolerada. Se considera que se debe bajar más el LDL con estatina a aquellas personas que tengan riesgo cardiovascular elevado, y esto de por sí disminuye el riesgo cardiovascular. Y la idea es por lo menos utilizar la dosis máxima de una estatina y llevar el colesterol LDL a un 50% de lo que se le encontró inicialmente. Entonces, fíjense que ya tenemos entonces una estrategia terapéutica que es el uso de estatinas en personas con riesgo cardiovascular aumentado clínicamente. O sea, básicamente lo que me está diciendo aquí es tengo que bajar el colesterol LDL. Ahora, hay un grupo de personas con altísimo riesgo cardiovascular y ahí decimos, bueno, ¿cuáles son los niveles óptimos de colesterol LDL para este grupo de personas? Es llevarlo a menos de 70. Y es cuando consideramos adicionar un medicamento que refuerce la acción de la estatina. Es, por ejemplo, cuando ya se empieza a utilizar la ezetimiba, que nos permite incrementar el efecto terapéutico de la estatina. Si ya con estas dos intervenciones farmacológicas el paciente sigue con este colesterol LDL elevado, o sea, por encima de 70 en este caso, es cuando pensamos en añadir a la estatina y al ezetimibe un inhibidor de la PCSK9. Obviamente que sabemos que esto es un medicamento sumamente costoso, está indicado en pocas personas, pero sabemos que la vida no tiene precio y tenemos intervenciones terapéuticas que nos pueden ayudar de sobremanera, y es en este caso, por ejemplo, el añadir. Miren que no estoy diciendo que quitemos la estatina ni quitemos el ezetimibe. Añadimos inhibidor de PCSK9 a la estatina y al ezetimibe. Ahora, hay pacientes que tienen hipercolesterolemia primaria severa. Son personas jóvenes, cualquiera de ustedes puede serlo, donde encontramos un LDL por encima de 190. Aquí no vamos a hacer ningún cálculo de riesgo y ese colesterol LDL está alto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacerlo? Lo que hemos dicho, bajarlo a más del 50%. Tenemos que llevarlo a menos de 100. ¿Sí? Si logramos la estatina y llega a menos de 100, perfecto. Pero si no llega a menos de 100, igual añadimos el ezetimibe. Si después de añadir el ezetimibe volvemos a medir el colesterol LDL y sigue por encima de 100, a este paciente volvemos a lo mismo. Hay que añadir un inhibidor de la PCSK9 a la estatina para llevarlo a menos de 100, llevarlo lo más cerca posible a 70. Hay un grupo de pacientes interesantes que son las personas con diabetes mellitus y que estén en un rango de entre 40 y 45 años. Si su LDL está por encima de 70, hay que empezar estatinas de moderada intensidad. O sea, no tanto impacto en la dosis, pero sí llevarlo a una disminución del colesterol LDL por debajo del 50% de lo que se encontró inicialmente. Ahora, hay personas que no tienen un solo factor de riesgo, puede tener más de uno, como por ejemplo un diabético, hipertenso con obesidad y dislipidemia. ¿Sí? Ellos hay que tener en cuenta no solo los factores de riesgo, sino también el rango de edad. Si está entre 50 y 75 años, es importante impactar con estatinas, pero de alta intensidad, y lograr que ese colesterol LDL también baje más allá del 50% con que lo encontramos. Cuando encontramos y buscamos la manera de hacer prevención primaria, tenemos que analizar los riesgos antes de empezar la terapia con estatinas. Hay factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores? El hecho de fumar, la presión arterial elevada, hemoglobina glicada elevada. Y cuando hacemos la calculadora de riesgo, ese cálculo de riesgo a los 10 años nos da elevado. Entonces vemos que hay lo que son factores aumentadores o intensificadores de riesgo. ¿Cuáles son los factores intensificadores? Ya lo dijimos ahorita. Historia familiar, elevación de LDL, síndrome metabólico, enfermedad renal, enfermedades inflamatorias, preeclampsia,
algunas razas, los marcadores lipídicos elevados, elevación de triglicéridos, proteína C reactiva ultrasensible elevada, la proteína mayor de 50. No olviden también que la proteína B y obviamente el índice de tobillo brazo. Aquí hay que tener en cuenta riesgo-beneficio. Si tienen muchos factores de riesgo, obviamente tenemos que implementar las terapias con estatina. Cuando utilizamos de moderada intensidad en las estatinas contra otras terapias no farmacológicas, en realidad lo que basa hoy en día las terapéuticas es un cálculo de riesgo cardiovascular por encima de 7.5% en 10 años. Si ustedes se le aplicó la fórmula de riesgo, hicieron un cálculo de riesgo y les dio por encima de 7.5, hay que empezamos a pensar que las terapias que debemos utilizar son aquellas que bajen lo más pronto y lo más rápido el LDL. Entonces, ahí tenemos que cualquiera de ustedes que tenga en la escala de riesgo mayor al 7.5% de 10 años, empezar intensidad alta con estatinas. Bueno, supongamos que el paciente se le calcula un riesgo, pero no es muy claro ese riesgo. Tenemos que utilizar un segundo cálculo de score, que es el del CIC. Ese cálculo del CIC, o sea, medir otros marcadores adicionales, nos permiten saber qué terapia estatínica vamos a utilizar. Bien, entonces recordemos que también todo intensificador de riesgo cardiovascular permite que nosotros iniciemos terapia con estatina. O sea, paciente de 40 a 45 sin diabetes y riesgo entre 5 al 19%, identificador de riesgo, ese paciente se beneficia con el uso de estatinas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero es que resulta que ese paciente riesgo es importante, ese paciente es un adulto mayor, sin diabetes, y vemos que ese paciente como que no nos cuadra dentro de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la medición del famoso calcio intracoronario. Casi nunca se mide, pero es importante tenerlo presente hoy en día. Entonces, eso se mide en unidades Agatston. Entonces, estas unidades nos permiten determinar qué percentil se encuentra el paciente. Si está entre 0, no es necesario utilizar estatinas, simplemente cambio terapéutico de estilo de vida, excepto que el paciente sea diabético o tenga historia familiar de eventos cardiovasculares en familiares cercanos y sea muy prematura. Si la unidad de calcio intracoronario está entre 1 y 100, decimos que hay que darle estatinas y más aún si es mayor de 55 años. Y si el calcio intracoronario está por encima de 100, no duden que hay que utilizar estatinas. Aquí no pensamos dos veces la situación, ya con cualquiera de ustedes que se mida calcio intracoronario esté por encima de 100, estatinas sí o sí. Bien, ahora, lo importante es determinar que el paciente esté adherido al tratamiento, ¿sí? Que tenga adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento garantiza que los resultados sean favorables. Si no encontramos resultados favorables, con el uso de la estatina puede ser dos cosas. O la estatina no sirve o el paciente no está haciendo el uso de la estatina apropiadamente. Entonces, lo que debemos hacer es, primero, preguntar al paciente si de verdad se toma el medicamento. Recuerden que las estatinas se deben tomar de noche. Decirle al paciente, tómeselo antes de acostarse. Esperamos la respuesta de reducción de LDL, midiendo obviamente su perfil lipídico mínimo. Y no solo eso, recuerden que las estatinas, el uso de estatinas y de cualquier terapia farmacológica tiene que ir acompañada de cambios terapéuticos de estilo de vida. Y medir los lípidos alrededor de las 4 primeras semanas, o sea, el primer mes, hasta el tercer mes. Si vemos que todavía sigue elevado, hay que hacer un ajuste con la estatina. Recuerden que primero utilizamos la estatina sola, después utilizamos el ezetimibe, y si seguimos repitiendo cada 2, cada 3 meses en promedio, y sigue elevado, es cuando tenemos la indicación clara de empezar a utilizar los inhibidores de la PCSK9. Es importante medirlo cada 3, cada 4 meses, aun cuando esté controlado, para verificar su respuesta biológica. Entonces, ya conociendo la base de esto, vamos a clasificar al paciente. Tenemos hoy en día 5 riesgos. El riesgo bajo, que es aquella persona que no tiene riesgo cardiovascular elevado, cuyo LDL es menor de 130, el no HDL menor de 160. Pero empieza la persona con riesgo moderado, que tiene 1 o 2 factores de riesgo, o cuando aplicamos el cálculo de riesgo está obviamente a 10 años menos de 10%. Esa persona
en promedio calculamos que debe tener un colesterol LDL menor de 100, no HDL menor de 130, y cuando medimos la ApoB debe estar en menos de 90. Este es el tercer grupo, que es aquella persona que tiene alto riesgo cardiovascular porque tiene dos factores de riesgo, dos o más factores de riesgo, o cuando hacemos cálculo de riesgo está entre 10 al 20%. También puede presentar diabetes mellitus o enfermedad renal crónica, 3 a 4. Y sin otro factor de riesgo adicional, esta persona, volvemos, ya tiene factores de riesgo, mire, ya tiene enfermedades de base, ¿sí? No solo. A ver, se me pasa aquí. No solo tiene el cálculo de riesgo elevado, sino que tiene la presencia de unas enfermedades de base, que son la diabetes o enfermedad renal crónica. Aquí hay que hacer que ese paciente tenga un LDL menor de 100, un HDL menor de 130 y la ApoB menos de 90. Este es el grupo de personas con muy alto riesgo cardiovascular. Son personas que tuvieron un evento cardiovascular, se infartaron, tuvieron una enfermedad vascular periférica, tuvieron una ACV. Esa persona, ¿sí?, su riesgo cardiovascular es 10 años mayor del 20% y también presenta de base unas enfermedades como enfermedad renal crónica, diabetes, o son aquellas que tienen un factor de riesgo o hipercolesterolemia familiar heterozigota. Ese grupo de personas se beneficia mucho con un LDL menor de 70, un HDL menor de 100 y el ApoB menor de 80. Y tenemos la persona con riesgo extremo. Es aquella persona que tiene enfermedad cardiovascular y es progresiva. Cada día está peor sus índices de brazo, por ejemplo, cada vez más isquemia periférica, más isquemia cardíaca, o además de tener un evento cardiovascular previo, tiene diabetes, enfermedad renal crónica o hipercolesterolemia familiar heterozigota. O si fue cualquiera de nosotros y tuvo un evento cardiovascular antes de los 55 años como hombre y menos de 65 como mujeres, se beneficia mucho de llevar un LDL a menos de 55, no HDL menos de 80 y ApoB menos de 70. Entonces, fíjense que los valores son diferentes dependiendo del riesgo. Entonces, ya sabemos que vamos a basarnos en 5 riesgos para llevarlo a metas. Estas son las metas terapéuticas del uso de estatinas. Si el uso de estatinas o de ezetimibe combinado con estatinas o de PCSK9 junto con la estatina no lo lleva a metas, ese paciente lo seguimos manteniendo con riesgo relativamente elevado. Bien, todo eso que les comenté está resumido en esta tabla. Entonces, primero revisamos los rangos de edad, estimamos el riesgo cardiovascular, después de terminar el cardiovascular, vemos a ver qué tratamiento le vamos a hacer y ahí empezamos a tener en cuenta que podemos empezar a trabajar con él. Recuerden que el riesgo no solo bajar el colesterol, es una parte del riesgo, que normalizar la presión arterial, normalizar la glucosa, llevarlo llevarlo lo más cercano al normopeso. Y obviamente si tienen lo que son factores intensificadores de riesgo, recuerden que esto es una condición que no podemos modificar porque generalmente es genética y eso nos permite trabajar desde el principio con estos pacientes y llevarlos a metas claras. Ahora, recuerden que todos los pacientes con cualquier tipo de riesgo, lo primero que hay que hacer es cambios terapéuticos de estilo de vida. El más importante es comer saludable y hacer actividad física. No estamos diciendo que se meta a un gimnasio, no estamos diciendo que se vaya a hacer pesa, no, actividad física es simplemente empezar a hacer algo en movimiento, obviamente coordinado y frecuente. Una caminata de 1 hora, 2 horas todos los días sería importante para este grupo de personas. Y utilizar los medicamentos apropiados, como por ejemplo, aquí se los traigo la PCSK9, porque su uso razonable nos permite utilizarlo de manera adecuada. Y obviamente escogiendo los pacientes que lo necesiten, no para todos los pacientes. Bueno, otra vez le vuelvo a subir aquí el bajo riesgo, el riesgo límite o alto, el riesgo intermedio y el alto riesgo. Obviamente es lo mismo que les comenté y simplemente tener en cuenta que pueden encontrarlo de muchas maneras. Y recordemos también qué pasa con los triglicéridos. Bueno, ahí tenemos que tener claro el grupo de edad del paciente. Aquí, por ejemplo, en pacientes entre 40 y 75 años con elevación de triglicéridos moderada o severa, estamos hablando que este grupo de pacientes tenemos que estar muy pendientes de determinar de su riesgo. Aquí, no solo encontrar con el triglicéridos elevados, sino calcularle el riesgo así los lípidos estén normales. Si le hacemos el cálculo de riesgo está encima de 7.5, vamos a decirle, bueno, mire, ¿sabe qué? Empecemos cambios de estilo de vida, busquemos los factores secundarios por los cuales usted tiene elevación de triglicéridos. Recordemos algo sumamente importante y quiero que nunca lo olviden durante el resto de su carrera.
Los triglicéridos se elevan cuando casi siempre hay una patología de base que los eleva. ¿Qué quiere decir esto? Ellos de por sí solo, a menos que sea una carga genética, por una hipertrigliceridemia genética, no se deberían elevar. Recuerden que el sustrato de los triglicéridos son los carbohidratos, ya sea simples o complejos, acompañado obviamente de alcohol o no. Entonces, cuando le decimos que el sustrato de los triglicéridos es el alcohol, los carbohidratos simples y complejos, tenemos que decirle al paciente, mire, ¿sabe qué? De su alimentación tiene que eliminar los azúcares, bajar la cantidad de harinas a lo más que pueda y eliminar el alcohol. Fíjense que esos son cambios importantísimos que tenemos que manejar. Obviamente, reevaluamos adicionalmente y si el paciente tiene todavía elevación del riesgo manejado con estos cambios de estilo de vida, podemos decirle entonces a este paciente, mire, ¿sabe qué? Inicie estatinas o intensifíquelas si la está utilizando. Ahora, viene el otro grupo que son pacientes con triglicéridos elevados de manera importante, severa, estamos hablando más de 500, y ese paciente tiene un riesgo aumentado. Aquí hay que empezar a manejar las causas reversibles de los triglicéridos. Entonces tenemos los alimentos, pero también tenemos patologías de base, como es el hipotiroidismo y la diabetes como tal. Entonces fíjense que esos son causas de elevación de triglicéridos y tenemos que manejarlos también de manera importante. Si el paciente tiene triglicéridos por encima de 1000, buscamos las causas que lo llevan por encima de 1000, que pueden ser antes de alimentación, pero hoy van a seguir elevados seguramente por ese nivel tan alto. Aparte de que hacemos una dieta ya baja en carbohidratos y baja en grasas, básicamente eliminar todos los carbohidratos refinados, eliminar el alcohol y empezamos a utilizar ácidos omega 3 y fibratos para prevenir la pancreatitis. Fíjense que aquí el problema de triglicéridos por encima de 1000 no es que el paciente lo tenga elevado ni que tenga riesgo cardiovascular elevado en este momento. Aquí el peligro que es que el paciente me haga una pancreatitis. Entonces utilizamos los omega 3 y utilizamos los fibratos en combinación con los omega 3. Bien, eso es lo que tenemos presente para esto. Ahora, bueno, ya el paciente tiene riesgo cardiovascular aumentado y recuerden las metas. Sumamente importante las metas porque esto ha cambiado. Ya esto hace 5 años no era lo mismo que esto. Antes decíamos menos de 100, algunos casos menos de 70 y sabemos que el riesgo extremo hay que llevarlo menos de 55. Ahora, ¿cuáles son las terapias con estatina de moderada, alta y baja intensidad? Vamos a hablar de las de baja intensidad, las que no bajan más allá del 30% del colesterol LDL. En primer lugar, 10 miligramos de simvastatina, de 10 a 20 de pravastatina, 20 de lovastatina y 20-40 miligramos de fluvastatina. En realidad, estas hoy en día no las utilizamos. Cada día se formulan menos, excepto en algunos casos especiales, como por ejemplo, combinamos las simvastatina con ezetimibe. ¿Por qué la simvastatina? Hay un estudio muy importante que ojalá lo leyeran, que es el estudio del corazón de la pravastatina. Se llama HPS. Resulta que ese estudio tiene la importancia de que es el único que involucra un grupo importante de mujeres. Y nos permite, obviamente, si vamos a trabajar basado en la evidencia, la única estatina que tienen en mujeres se llama simvastatina. Y el otro estudio que tiene evidencia en mujeres es el CARTS, pero es con atorvastatina y mujeres con diabetes. Entonces, fíjense, si nos basamos, si somos tan estrictos con la evidencia, lo correcto es que nunca utilizamos rosuvastatina, atorvastatina en ninguna mujer, sino simvastatina. Entonces, bueno, eso es para los que le encanta la evidencia, a los que nos encanta la experiencia, sabemos que eso no está bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Bien, entonces analicemos también este punto. Las de moderada intensidad. ¿Cuáles son las estatinas de moderada intensidad? Son aquellas que bajan el colesterol de un 30 a un 50%. Ahí tenemos de 10 a 20 miligramos de atorvastatina, de 5 a 10 miligramos de rosuvastatina. Ahí tenemos una dosis alta de simvastatina de 20 a 40, prava de 40 a 80 miligramos, lovastatina de 40 a 80 miligramos, la fluvastatina XL80, la fluvastatina B de 2 veces al día 40 y la pitavastatina, que ya no la tenemos en el comercio, de 1 a 4 miligramos. Bien, pero fíjense que ya son dosis altas. Estas dosis altas tienen también el problema, elevación de efectos secundarios. Entonces, básicamente nos quedamos para uso general las estatinas de alta intensidad que permiten bajar un LDL menos del 50%. Esa es la atorvastatina, 40-80 miligramos, y la rosuvastatina de 20-40 miligramos. Entonces,
si nosotros nos acostumbramos a utilizar 2 estatinas, fíjense que estas nos sirven para todo. Nos sirven para todo porque tienen un impacto sobre la disminución del LDL muy importante. Bien, entonces este es el resumen de todo lo que tenemos, que utilizamos en diabetes, que utilizamos en pacientes con otros eventos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Aquí nos involucra todo el grupo de pacientes y estos son los 10 puntos de manejo de parámetros que tenemos para el uso de estatinas, uso de fibratos y uso de omega 3. Obviamente, estas son las guías americanas del corazón, pero también las guías del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos se manifestó y básicamente dice exactamente lo mismo. Dice exactamente lo mismo, hace énfasis en el LDL, el no HDL, y recordemos que hoy en día la medición del no HDL es más importante que el LDL. ¿Por qué es más importante el no HDL que el LDL? Porque si ustedes recuerdan la fórmula de Fred-Wald, no puede medirse ni calcularse los triglicéridos y el LDL, perdón, no se pueden calcular la LDL si los triglicéridos están por encima de 400. La medición del no HDL no importa dónde estén los triglicéridos, él mide toda la fracción aterogénica. Entonces es importante tenerlo presente y saberlo utilizar, ¿ok? Bien, eso es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos y en estos momentos podemos seguir sin problemas trabajando en ese riesgo cardiovascular que tenemos presente. Bien. Bueno, si algunas preguntas adicionales existen, ahí están. Espero que puedan aplicar esa encuesta de riesgo en su familia, que es lo que queremos trabajarle siempre. Bueno, entonces de ahora en adelante trabajemos en estos puntos. Y por último, les voy a recomendar que se lean esas guías, descarguen la presentación. Ahí está todo el material que ustedes tienen hasta el día de hoy para conocer. Si les gusta la investigación, hay muchas cosas ahí para investigar que pueden seguir al pie de la letra. Y nos vemos en la próxima ocasión. Aquí ya queda resuelto todo. Bajen las presentaciones, ahí está la base de los exámenes. De todas maneras, el examen se los voy a mandar con una aplicación de encuesta, así como hicieron los demás, se califica automáticamente y ese que les sirve a ustedes para presentar el examen final. Buen día para todos.